Gloria a Dios, hermanos. Estamos totalmente en vivo. Gloria damos a nuestro Dios, porque nuestro Dios vive y reina para siempre. Él es el Dios eterno. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de todo amor. A Él es que estamos alabando. A Él estamos glorificando. A Él estamos exaltando. Creo, hermanos, que no hay mejor manera que venir delante de Él, como dijo David, venir por sus atrios con acción de gracias, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Así es que este día, amada iglesia, hemos comenzado alabando al Señor, porque la Biblia dice que bueno es alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. No sé desde dónde usted nos está viendo y escuchando, pero le voy a pedir en este momento que pueda compartir a través de mensajes, en los grupos, en las páginas o en su muro. Hágalo para que las demás personas puedan escuchar lo que es la bendita palabra de nuestro Dios en este precioso día. Doy gloria y honra al Señor porque sé que Él es el que nos ha guardado. Él es el que nos tiene con vida hasta el día de hoy. A mí el Señor es el que me sostiene donde quiera que esté, y lo mismo pienso de ustedes, que donde quiera que ustedes estén, la gloria y la presencia del Señor están sobre cada uno de ustedes. La gloria del Señor, así como iba encima del pueblo de Israel cuando iban saliendo de Egipto, dice la palabra que la Shekinah o la nube de gloria iba sobre ellos y los iba guardando y los iba protegiendo del calor inmenso en el desierto, pero también en la noche, dice la palabra, que había una columna de fuego y les daba calorcito para que no sintieran frío. De esa manera, creo que nuestro Dios, hermanos míos, nos ha ido guardando y bendiciendo todo este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces a compartir lo que es la palabra del Señor en este día. Vamos a entrar en lo que es la palabra y le voy a pedir que cada uno de ustedes, amada iglesia, cada uno de ustedes se prepare con su Biblia. Vamos a estar leyendo algunos de los versículos de la palabra. Vamos a estar nosotros ministrando y también haciendo lo que el Señor nos mandó, que será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones. A todas las naciones. Este día, amada iglesia, yo tengo un tema que ministrar delante del Señor y creo que Dios es el que nos va ayudando y creo que Dios es el que nos va fortaleciendo. Sabe, hermano, que muchos de los que estamos acá probablemente tengamos, qué sé yo, meses, años o no sé cuántos años de estar ya persistiendo en el Evangelio, pero algo que no se nos debe de olvidar es que todos los días nosotros estamos aprendiendo a vivir en Cristo. Cada día, cada momento que pasa, nosotros es una experiencia que tenemos en el Señor. Cada vez que nosotros, hermanos, estamos amaneciendo, lo primero que nosotros aprendemos es a disfrutar las misericordias del Señor. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, que por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias y también grande es la fidelidad del Señor. Así es que, amada iglesia, en este día yo quiero que por favor veamos qué es lo que nos separa, qué es lo que nos puede impedir tener esa relación con el Señor, qué es lo que nos puede apartar de estar en comunión con el Señor. Y para ello quiero que vayan por favor al libro de Isaías. Ahí vamos a comenzar este día en el libro de Isaías. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos a nuestro Dios en el capítulo 59 del libro de Isaías. ¿Qué es lo que nos puede apartar de nuestra común salvación? ¿Qué es lo que nos puede separar de nuestro Señor? ¿Qué es lo que nos puede apartar de seguir viviendo en esta vida preciosa que es en Cristo Jesús? Quiero que vaya al libro de Isaías, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor: He aquí que no se ha cortado
dice la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, para escuchar. Pero dice en el versículo 2, oiga lo que dice en el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga lo que dice, amada iglesia. Dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Si alguien creía que la mano del Señor se había cortado para salvar en este tiempo, mentiras del diablo, porque el Señor sigue salvando. La salvación del Señor, la salvación es del Señor y su brazo no se ha cortado para salvar. Pero también dice la palabra que su oído no se ha agravado. Es decir, el Señor ni padece de parálisis, pero tampoco padece de sordera. Su mano todavía está extendida. Su mano de misericordia está extendida hacia todas las naciones, hacia los 4 puntos cardinales, hacia los 4 cabos de la tierra. La mano del Señor está extendida. Y creo, amada iglesia, que en este momento el Señor está así con su mano extendida diciéndote, aún hay tiempo de salvación, aún hay tiempo de restauración, aún hay tiempo en el cual puedas, amado hermano, amado amigo, que tú me estás escuchando en cualquier parte de esta tierra, aún hay tiempo en el cual puedas ser rescatado por la mano poderosa, salvadora de nuestro Señor. Pero también dice aquí este mismo versículo que su oído no se ha agravado para oír. Su oído siempre está pendiente, su oído siempre está escuchando. Aún las cosas, hermanos, terribles que la gente hace y dice en esta tierra, el Señor todo lo escucha, todo lo sabe, todo lo ve. Su mano está extendida y su oído también está atento, hermanos míos, al clamor de los justos. Qué bendición, hermanos, cuando recordamos aquel versículo de Jeremías 33:3, cuando el profeta dijo, el Señor a través del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Así es que, amados hermanos, el Señor dice, el que pide, recibe. Y por eso es importante, hermanos míos, la oración. Por eso es importante siempre clamar al Señor, porque su oído no se ha agravado. El Señor, hermano, no está trabado como una secretaria frente al conmutador, ni que a veces todos los foquitos están encendidos y no hay a quien responderle, porque hay tantos que están llamándole al teléfono. Pero Dios no es así. Dios, su oído lo tiene atento, principalmente al clamor de los justos. Quiero que usted vea en este momento, amada iglesia, algo bien importante. ¿Qué es lo que puede entonces impedir el que nosotros podamos vivir de esa manera? Comunicados con Dios, que podamos estar en comunión con Dios. En el versículo 2 dice de esta manera, pero vuestras iniquidades han hecho división. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sabe, amada iglesia, que hoy estos días hemos visto tremendamente que mucha gente, en vez de estar buscando de nuestro Dios, mucha gente se ha tirado, hermano, a la promiscuidad, al pecado, al desenfreno? De verdad, usted es testigo de cuánta gente, hermano, ha buscado más de liberarse más en el pecado, en darle rienda suelta a sus deseos. Yo estaba creyendo y pensé que muchos estaban pidiendo salir del encierro porque querían buscar de Dios, querían ir a las congregaciones, pero principalmente, hermano, gente que se dice servir al Señor, cuando abrieron, hermano, en los países, las naciones, y dijeron que ya no era necesario estar encerrado, mucha gente no buscó las congregaciones, no buscó los templos, no buscó del Señor. Buscaron los parques, buscaron las playas, buscaron centros de entretenimiento, lugares para ir de compra, hermano, y a Dios ciertamente no le buscaron. Son pocos y escasos los que en realidad. Y sabe que aún ahora hay templos abiertos en algunos lugares, pero aún así la gente
no quiere buscar del Señor, pero si bien se va a meter a una playa, pero si bien se va a meter a un parque, pero si bien se va a meter a un supermercado, pero si bien se va a meter a otros lugares, pero de Dios realmente no quiere buscar. Por eso dice el Señor, vuestras iniquidades han hecho separación. Saben que el peor de los errores que alguien puede cometer es seguir infringiendo las leyes de Dios, seguir cometiendo pecados habidos y por haber, hermano, seguir cometiendo, hermano, todo tipo de maldad, creyendo, hermanos míos, que Dios no los está observando, creyendo que Dios no le toma importancia a eso. Pero lo primero que sucede es que cuando alguien comete, hermano, iniquidades o cosas desagradables delante del Señor, es que en ese momento contrista al Señor. En ese momento contrista en eso y separa la presencia de Dios de su vida. Ahora, claro, su mano siempre va a estar extendida mientras hay oportunidad. Dios siempre va a estar esperando por el pecador, como el padre por el hijo pródigo. ¿Se recuerdan? Que el hijo pródigo se separó del padre. El hijo pródigo, dice la palabra, que le pidió al padre la herencia. Le dijo: Padre, dame la herencia porque ya no quiero estar aquí en la casa. En otras palabras, estoy aburrido de estar acá. Estoy aburrido de estar en este lugar. Se aburrió de estar con su papá. Se aburrió de estar en casa. Y decidió irse a la vida promiscua. Decidió irse a malgastar y a derrochar su herencia, hermano, con todo tipo de pecado. Y dice la palabra que llegó el momento en que sintió la separación. Pero lo que hizo, hermano, en realidad esa separación fue el deseo de pecar, fue el deseo de irse a vacilar, fue el deseo de irse a cometer todo tipo de pecado. A tal grado, hermanos, que cuando él sintió la necesidad, cuando hubo hambre en aquella tierra donde este muchacho se había ido, dice la palabra que deseaba comer de las algarrobas, porque buscó trabajo en uno de los lugares ahí que le dieran donde trabajar, por lo menos de apacentar cerdos. Y dice que cuando estaba apacentando los cerdos, le daban ganas de comer lo que los cerdos comían, las algarrobas. Y en ese momento estaba ahí deseando, cuando en ese instante él se acordó que tenía un padre bueno, se acordó que tenía un padre misericordioso, se acordó y él dijo: aún los jornaleros les va bien en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen su comida a tiempo en la casa de mi padre, aún los jornaleros les va bien, y yo aquí estoy tirado en esta miseria, en esta desgracia. Así es que me levantaré, dijo él, e iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Le voy a pedir perdón. Hermano, él rompió en ese momento esa barrera. Él rompió en ese momento ese distanciamiento. Él rompió en ese momento lo que lo había separado del Padre. La iniquidad, el pecado, el deseo de seguir pecando, de seguir fallando, de querer seguir volviéndose contra su Padre. Y en ese momento él viene, se levanta y se va de regreso a la casa del Padre. Y la Biblia dice que cuando el Padre lo vio desde lejos que él venía, salió a su encuentro. Y dice en la Escritura que lo abrazó, lo besó. Y en ese momento le quitó las ropas harapientas que traía. Porque así es el diablo, así es el enemigo. Cuando tú te separas de Dios, todo lo bueno se va apartando. Todas las cosas buenas que habías recibido se van terminando. Todas las provisiones se te van acabando. Y por eso en ese momento cuando el Padre lo vio todo harapiento, lo vio todo sucio, con esa ropa mugre. Y en ese momento le mandó a traer ropa nueva. Como quien dice, lo cubrió con ropa nueva en ese momento. Cuando alguien se aparta de Dios, se aparta de la cobertura del Señor. Cuando alguien se aparta de Dios, se aparta de su protección, de su favor, de su misericordia. Pero en ese momento el hijo comenzó a ver otra vez el favor de su papá. Y luego dijo: traigan también calzado, y le calzaron los pies. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien se aparta de Dios, también se aparta del Evangelio. Deja de andar como debe de andar, a la luz de la palabra. Como dice la Escritura en el libro de los Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y en el libro de Efesios
también dice el apresto del evangelio. El calzado, el cual es el apresto del evangelio. Cuando alguien se aparta de Dios, se quita el apresto del evangelio, que es el calzado. Pero también cuando alguien se aparta de Dios, se quita la lumbrera que le alumbra por el camino. Y por eso es importante estar bien calzado del evangelio para no desviarnos. Por eso tenemos que acordarnos siempre de esa palabra que el Señor nos da para andar acorde a lo que la palabra dice. Y mire, hermano, sabe que en ese momento también no solamente le dio vestido nuevo, no solamente le dio calzado nuevo, también dice la palabra que le dio un anillo. ¿Sabe qué es lo que había perdido también al apartarse de Dios? Había perdido la autoridad. Díganme, amado hermano, díganme, los que me están escuchando en este momento, díganme si no se siente vulnerable una persona apartada de Dios ante el diablo. ¿Cómo va a reprender al diablo si anda pecando y pecando y pecando? ¿Qué autoridad va a tener? ¿Qué autoridad va a tener para expulsar demonios? ¿Qué autoridad va a tener para reprender y expulsar demonios? No la va a tener, porque la autoridad se pierde al apartarse de Dios. En ese momento, la separación entre ti y Dios, en ese momento Dios no te va a respaldar siempre y cuando estés apartado de Él. La autoridad en ese momento no va a funcionar. Solamente me recuerdo de aquellos muchachos que dijeron vamos a ir a reprender demonios en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y saben, hermanos, que cuando esos fueron a reprender demonios, dice la palabra que en ese instante los demonios dijeron a Jesús conocemos, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo y ustedes quiénes son. Esas gentes querían andar ejerciendo autoridad sin el Señor. Querían andar ejerciendo autoridad sin la presencia del Señor, sin la autoridad del Señor. No les funcionaba. Dice que en ese momento los demonios vinieron sobre ellos y los golpearon. Porque sin autoridad del Señor, sin la cobertura del Señor, no vas a poder reprender demonios. No vas a poder expulsar demonios. Por eso al Hijo se le regresó el anillo, es decir, la autoridad. La autoridad. Por eso es necesario, hermanos, estar bien ligados al Padre, con su autoridad, con su cobertura, con su calzado. Dice la palabra que en ese momento, no solamente cuando regresó a la casa del Padre le dieron vestido, no solamente le dieron calzado, no solamente restauró la autoridad, sino que también dijo el Padre, traigan el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo, era muerto, mas ha resucitado. Entonces quiere decir, amados hermanos, que cuando alguien se aparta de Dios, muere espiritualmente. Hermano, y los muertos no alabarán al Señor. Por eso la Biblia dice, levántate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los muertos no pueden bendecir al Señor. Los muertos, hermanos, los muertos tienen mal olor. Los muertos son helados, no tienen presencia del Señor. La Biblia dice que los muertos nada saben. Los muertos no alabarán allá. Los muertos no alabarán a Dios. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Y también la Biblia dice, no busquéis entre los muertos al que vive, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y ese hijo había muerto. Ese muchacho había muerto. Se había separado del Padre, murió espiritualmente. Cuando nos apartamos del Padre, morimos espiritualmente. Hermano, las cosas preciosas. Bien dice la palabra que cuando alguien viene al Señor, el Señor le limpia y le adorna su corazón, lo asea, le barre toda la inmundicia y le quita todo aquello que está en su corazón. Y el Señor pone allí su presencia. Pone allí, y ese demonio que gobernaba esa vida se va, sale de esa casa, sale de ese corazón. Pero entonces, hermanos míos, cuando esta persona decide apartarse del Señor, entonces esa casa que estaba limpia, aseada, barrida, adornada, agraciada por el Señor, en ese momento, hermanos míos, en ese momento, aquel demonio que había salido, aquel espíritu inmundo que gobernaba esa vida, en ese momento
ya no solamente va a regresar solo, porque si a él solo lo expulsaron de esa casa, ahora dice, me voy a traer 7 más para que no nos saquen tan fácilmente. Y es así, hermanos míos, como la gente que se aparta de Dios se va convirtiendo en más mala, en más mala, en más mala. ¿Por qué? Porque se endemonea. Hermano, se llena de demonios, se vuelve como el endemoniado de Gadara, como el hombre de Gadara, aquel hombre que tenía legiones y que solamente la conexión con el Señor podía libertarlo y que solamente la voz del Señor podía libertarlo. ¿Sabe que aquel hombre se paseaba entre los sepulcros, dice la palabra, allá en Gadara? Pero el Señor decidió ir a Gadara y el Señor fue por esas regiones, allá por Decápolis, allá por Galilea, allá por los contornos de Galilea, allá en esos lugares, el Señor fue y andaba esos demonios posesionando a ese hombre. Ese hombre andaba cargado de demonios, pero le decían al Señor, no el hombre, sino los demonios, no nos atormentes antes del tiempo. Ese hombre estaba totalmente apartado de Dios, estaba poseído por demonios. Pero una vez Jesús llegó, una vez el Dios eterno de autoridad llegó a ese lugar de Gadara, ese hombre pudo ser libertado. Ese hombre pudo ser libertado porque el Señor le expulsó todos los demonios que albergaba él en su corazón, en su casa, en su cuerpo. Hermano, cuando una persona se separa de Dios, dígame qué va a venir dentro de su vida. Dígame qué es lo que va a haber dentro de su corazón. Cuando ya no hay presencia de Dios, bien se le nota a una persona alejada de Dios. Se le va la gracia, se le va aquel brillo, se le va aquella hermosura, se le va el olor fragante, se le va, hermano, todo aquello precioso que Dios había puesto en su vida cuando se apartan del Señor. Así es de que este hombre, hermano, cuando regresó, bueno, aquel endemoniado, pues sabemos que el Señor lo expulsó y el Señor lo liberó. Y él quería irse con el Señor, pero le dijo, no, ahora tú vas a predicar en este lugar. Di cuán grandes cosas el Señor ha hecho con tu vida. El Señor lo libertó. Pero con el hijo pródigo, hermanos míos, el padre fue bien claro y dijo, mi hijo había muerto y ahora ha resucitado. Mi hijo había muerto, mas ahora ha vuelto a casa. Este hijo había sido separado de mí, pero ahora ha sido restablecida la comunión con el Padre. Este hijo se había apartado de mí, pero ahora ha vuelto. Mi hijo se había muerto por cuanto él decidió irse a pecar, irse a hacer cosas indebidas, pero ahora ha vuelto a casa. Comámonos con él, celebremos, que vengan los músicos y toquen todo tipo de instrumento y que se alabe y que se haga fiesta y que se coma el becerro más gordo, porque ahora hay fiesta, porque un pecador ha regresado a casa, un pecador ha restablecido la conexión con Dios, ha restablecido la separación que tenía. Ahora, yo quiero que usted vea claramente lo que dice acá. Dice que el Señor, su mano está extendida y su y su oído está atento para escuchar. Pero las iniquidades son las que han hecho división. Y dice también, y vuestros pecados también, dice, han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Sabe, hermano, que por eso era importante que Moisés siempre bendijera a los hijos de Israel de esta manera? Donde le decía, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, que no vivas en una vida pecaminosa, para que siempre el rostro del Señor resplandezca sobre ti, para que siempre el rostro del Señor esté en torno a tu vida y que el Señor no aparte su oído de ti. Por eso era necesaria la bendición. Hay una palabra más que quiero que vean, hermanos, en el libro de Efesios. Vamos a ver, amados hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 26. Quiero que vayan conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, 26. Hermano, ¿podemos nosotros provocar o podemos entristecer al Espíritu Santo? ¿Cree usted, hermano mío, que el Espíritu Santo puede tener tristeza cuando nos desviamos, cuando hacemos cosas que a Él no le agradan? Pues quiero que vean, hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 4,
quiero que vea desde el versículo 25 en adelante. Dice la palabra. Vamos a ver, mire, capítulo 4, versículo 25. Dice así: por lo cual, si queremos nosotros, hermanos, mantener esa comunión con el Señor, mire lo que dice acá. Por lo cual, desechando la mentira. Y esto es un pecado que viene desde el principio. Porque dice la palabra que el diablo engañó a Adán y a Eva. Más que todo engañó a Eva, pero el descuidado fue Adán. Porque esta mujer tenía que estar hablando con su esposo, pero se fue a hablar con el diablo y entonces el diablo le engañó. Por eso el Señor aborrece la mentira. Aborrece la mentira. Y la Biblia nos manda en el capítulo 5, capítulo 4, verso 25 de Efesios, dice: por lo cual, desechando toda la mentira. Y dice más adelante: hablad verdad, cada uno con su prójimo. Vamos a ver cómo andamos con la mentira, cómo andamos con la verdad. Hermanos míos, usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted. Podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante el Señor. Hermano, no os engañéis, hijitos míos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso, hermanos míos, no podemos nosotros creer que hablando mentira vamos a progresar. La mentira hace separación. Porque, hermano, ese pecado de la mentira, ¿sabe que provocó separación? Hermano, la mentira vino sobre ellos, sobre Adán, sobre Eva. Hermanos míos, y cuando la mentira los arrastró hacia el pecado, entonces ese pecado, hermanos míos, los trajo a ellos a desobedecer a Dios. Hermano, la mentira los indujo a la desobediencia. Entonces vino el Señor y ¿qué hizo? Los echó del huerto. Hermano, por andar de mentiroso, por eso la Biblia dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Por eso hablad verdad, cada uno con su prójimo. No andemos mintiendo. Le voy a dar un consejo, amados hermanos. Si usted alguna vez alguien lo invita a que vaya a una reunión y usted por A o B motivo no puede ir, nunca diga ya voy a llegar. Nunca diga ya voy a llegar. Porque si usted dijo ya voy a llegar y no llega, usted cometió mentira, pecó. Pecó contra Dios y contra su prójimo. Usted dijo ya voy a llegar. Yo no sé si algunas veces lo hacemos por salir del compromiso para que no nos estén hostigando con las invitaciones. Pero es mejor ser honesto. Si alguien por A o B motivo no puede hacer algo, no mienta. No mienta. Es mejor la sinceridad. Es mejor la sinceridad. ¿Sabe? Hasta un hermano hizo un cántico, sinceridad, palabra pequeña que dice el canto que tiene gran peso. Y hermano, la sinceridad nos ayuda a no ser mentirosos. Ser sinceros con Dios. A Dios no lo podemos engañar, hermanos míos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar probablemente a nuestro prójimo, pero aquí la Biblia nos da un mandamiento y nos dice que no hablemos mentira con nuestro prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora mire que dice más adelante, amada iglesia: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué más dice en el versículo 27? Ni deis lugar al diablo. ¿Sabe, hermanos míos? En este caso, cuando alguien dice la palabra que se aira y peca, en ese momento, y también el sol se pone sobre su enojo, es decir, pasó todo el día airado, enojado, en ese momento no le dio lugar a Dios, sino que le dio lugar al diablo. En ese momento, cuando alguien se aira y cuando peca, el pecado, ya dijimos Isaías, que hace separación entre Dios y ti, entre Dios y mi persona. El pecado nos aparta de Dios. Por lo tanto dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice aquí, y ni deis lugar al diablo. Porque cuando alguien, hermano mío, peca, cuando alguien, es decir, se enoja, hermano, desmedidamente, y pasa todo el día enojado, y ayuna para el diablo. ¡Qué terrible eso! No ayuna para Dios, sino que para el diablo. No comió de enojado, no desayunó de enojado, no almorzó de enojado, y tampoco cenó, ayunó para el enemigo. Dice, dio lugar al diablo. Por eso es mejor tener paz, es mejor tener alegría. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Así es que, amada iglesia, dice la palabra acá,
El que hurtaba, no hurte más. Así es que, amados hermanos, no le robemos ni a Dios ni a nuestro prójimo. Hermano, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro, en este tiempo que muchos no hemos podido congregarnos, supongo yo que usted lo que consagra para el Señor, hermano, esto no es ni siquiera que esté pidiendo nada, pero supongo que los hermanos que han aprendido a diezmar y a ofrendar, de seguro lo tienen guardado por ahí y no se han agarrado para sí lo que le pertenece al Señor. Esto no es una cuñita para estar pidiendo. No, 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 no. Simplemente te recuerdo, la Biblia dice que el que hurta, no hurte más. El que hurtaba, no hurte más. Así es que, hermano mío, consagremos siempre lo que le pertenece al Señor. De seguro todo este tiempo, desde marzo para acá, usted tiene guardado lo que le pertenece al Señor, si es que usted no lo ha hecho llegar a donde tiene que llegar. Pero bendito Dios por aquellos que han sido fieles y que consagran al Señor. Aunque de lo poco muchas veces que han recibido, lo han guardado y lo han consagrado. Dicen, no, 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 Señor, con lo tuyo no me meto, porque no te robaré a ti lo que a ti te pertenece. Amén, amén y amén. Así es que si queremos ver cielos abiertos y que las ventanas de los cielos estén abiertas con nosotros, pues ya no hurtemos, hermanos. Consagremos lo que le pertenece al Señor. Bueno, ¿no dijeron amén? Bueno, dice la palabra acá, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén y amén. Ahora, también dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oiga, hermanos míos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los creyentes, a fin de dar gracia también a los oyentes. Pero también, hermanos míos, palabras corrompidas no solamente son aquellas que usted escucha, como aquellas palabras feas, palabras obeses, palabras sucias, palabras horribles, que gente desbocada las dice con libertad. Pero también palabra corrompida se refiere a que alguien muchas veces tergiversa la verdad, tergiversa la Biblia, tergiversa los versículos y dice cosas de la Biblia que nunca fueron dichas. ¿Me están oyendo? Tergiversa los versículos y los habla a su conveniencia y le quita y le pone. Esas son palabras que han sido corrompidas. Son palabras que no son puras e íntegras. Mas tenemos que mantenernos con la palabra íntegra, sin quitarla, sin alterarle, sin quitarle, sin ponerle. Mire qué dice más adelante. Dice así, en el versículo 30, y a esto queríamos llegar, donde dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo, porque sabe, haciendo todas estas cosas, la Biblia dice, hermanos míos, que el que se une al Señor, un espíritu se es con él. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que entender que si estamos ligados al Espíritu de Dios, en ese momento, cuando se hace algo, porque no somos robots, hermano, siempre nosotros podemos hacer cosas quizás desagradables, aún ligados al Señor, porque Dios no nos programó. Hermano, también Él dejó esa libertad, esa libertad permisiva en nosotros. Si alguien quiere pecar, Dios no te va a detener. Simplemente Él ya estableció que el que peca, pues, el que peca es del diablo, dice la palabra. Es decir, pero también dice la Escritura, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para ser redimidos. Pero muchas veces, hermanos míos, cuando mentimos, cuando pecamos, cuando hurtamos y decimos palabras corrompidas, dice la Escritura que contristamos al Espíritu Santo. Acuérdese que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y por lo tanto, estamos ligados al Señor. Pero cuando se peca, cuando se hacen cosas desagradables, el espíritu que mora dentro de nosotros, ¿saben qué sucede? Se contrista. Y es entonces que también usted siente también cuando ha pecado la tristeza. ¿Sabe, hermano mío, que el gozo del Señor se va? ¿Sabe que la Biblia dice que cuando David había pecado, él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación? Porque David andaba triste cuando había pecado.
David andaba triste cuando había pecado. No se sentía bien. Y por eso le decía al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces sacrificaré becerros sobre el altar y se recrearán los huesos que tú abatiste. Hermano, no quites de mí, le dijo también al Señor, tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David sentía tristeza. David sentía algo tremendo, hermano. El pecado produce tristeza. Contrista, hermanos míos, al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Ahora mire cómo dice más adelante. Quítense de vosotros entonces toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, dice la Escritura, y aquí está la recomendación, cómo debemos andar para que no nos separemos de Dios, para que no nos apartemos de Dios. Dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quiero que vaya, por favor, hermanos míos, al libro de Corintios también, en el capítulo 6, verso 17. Corintios, capítulo 6, verso 17. Vamos a ver, primera de Corintios 6, 17, para que vean que lo que estoy leyendo es correcto. Dice la palabra. En el versículo 12 vamos a entenderlo mejor. Dice así. Permítame tomar un poco de agua. Todas las cosas, dice en el verso 12, en el 6:12 del libro de Primera de Corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oiga, todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Usted puede incluso decidir irse al infierno. Usted puede decidir pecar. Usted puede decidir hacer tantas cosas, hermanos míos, que el Señor las prohibió que no se hiciesen. Usted las puede hacer, pero no le conviene, porque eso va a provocar una ruptura entre usted y Dios. Usted va a contristar al Espíritu Santo. Usted va a separar a Dios de su vida. Entonces dice, todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos, dilo conmigo, por favor. Exprésate y dilo ahí. Escríbelo si lo deseas. Di, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y dice más adelante, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, no dejaré. Eso también incluye el dominio propio que Dios te ha dado. Ese dominio para que sepas resistir, para que sepas también decidir sobre lo bueno y desechar lo malo. Ahora, mire qué dice más adelante, por favor. Por favor. En el versículo 17, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Me están escuchando? Cuando estamos unidos al Padre, somos uno, somos un espíritu con él. Por eso dice la palabra en el versículo 18, dice de esta manera, huid de la fornicación. ¿Qué más dice la palabra? Huid de la fornicación. La fornicación, hermanos míos, está a la orden del día principalmente para los solteros. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice la palabra. Ahora en el versículo 19, miren lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ya no son vuestros, son de Dios, dice la palabra. Entonces entendemos acá que el que se une al Señor, como hijos de Dios, estamos ligados al Padre. Como hijos de Dios, estamos ligados a Él por su espíritu. Y por lo tanto,
hermano, hay un mandamiento que el apóstol dice: huid entonces de la fornicación. Es decir, también, amada iglesia, que huir de la fornicación implica también no mezclarte con las religiones, no mezclarte también con lo que no conviene a hijos de Dios. Hay una porción más que quiero que vea, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Romanos. ¿Podemos vivir en el Espíritu? Claro que sí. Si nosotros vivimos en el Espíritu, es porque el Señor nos ayuda para que sea eso. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, vamos a ver. Romanos capítulo 8. Abra su Biblia, por favor, y vaya conmigo al libro de Romanos en el capítulo 8. Estaba yo escudriñando toda esta palabra que tiene que ver con vivir con Dios, comunión con Dios, pero también que puede provocar una separación con Dios. En el capítulo 8, en el versículo 9 en adelante, dice en el versículo, bueno, veamos, hermanos míos, versículo 7 para comprenderlo mejor. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice la palabra. En el verso 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos míos, si nosotros vivimos según nuestra propia naturaleza, no vamos a poder agradar a Dios. Si queremos vivir separados de la naturaleza divina, no vamos a poder agradar a Dios. Así es que dice en el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ay, ay, ay. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de él. Pero vosotros, dice el apóstol, porque le está hablando no al mundo. ¿Sabe quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia. Pero vosotros tenéis el Espíritu de Dios. Pero vosotros tenéis el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora más, en el versículo 10 dice de esta manera: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, oiga lo que dice en el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Diga: por su Espíritu que mora en nosotros. Un versículo más, por favor. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme la carne. Porque si vivís conforme la carne, ¿qué dice la palabra? Moriréis. Y la palabra moriréis es: seréis separados, seréis apartados, seréis desligados. Por eso es necesario vivir en el Espíritu. Ahora, ¿qué dice más adelante? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el versículo 14 dice, claro, de la guianza, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora bien, ya casi voy concluyendo con esta palabra, pero quiero que usted lea un versículo más, por favor. Quiero que vaya, por favor, a Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios 15, 45. Vamos a ver. ¿Sabe, hermanos, de que el primer Adán fue hecho alma viviente? En el capítulo 15, del verso 45, para entenderlo, quiero que ustedes vean, por favor. Dice que, veamos el versículo 45 del libro de Primera de Corintios, 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El alma es el centro de los impulsos. El alma es el centro de las emociones. El alma es el centro del yo del hombre. El alma tiene que ver con tu naturaleza carnal. El alma tiene que ver con todos los deseos humanos del hombre. Por eso dice la palabra que Adán, dice, fue hecho el primer hombre alma viviente. Pero ahora vamos a ver al postrer Adán,
El postrer Adán, ¿qué fue hecho? Fue hecho espíritu vivificante. Ahora bien, si usted quiere vivir al estilo de Adán, alma viviente, usted no va a poder agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, ya no vivo yo. O sea, el Adán viejo murió cuando vino el postrer Adán, el cual es Cristo. Espero me esté dando a entender, por favor. En Adán todos mueren. Quiero que usted siga leyendo acá, hermanos míos. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Lo animal viene de ánima, de alma, de ánima. ¿Sabe? Por eso es que la sabiduría humana es animal diabólica. Por eso es necesario vivir dependiendo de Dios en nuestro espíritu. Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Si nosotros nos independizamos de Dios, si nosotros nos apartamos a vivir nuestra vida pecaminosa carnal, no vamos a entender a Dios. Nos aconsejen, nos exhorten, nos digan lo que nos tengan que decir muchas veces pastores, hermanos, ancianos, no vamos a entender si andamos almáticamente. Tenemos que vivir como la palabra dice en el postrer Adán. Dice en el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, el cual es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el cual es Cristo. Pero en el versículo 48 dice, ¿cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Mire, hermano mío, así como hemos traído la imagen, quiero que usted vea, así como hemos traído, dice acá, hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Es decir, así como hemos venido trayendo esa manera pecaminosa, esa manera carnal de andar en esta vida, vamos siendo transformados. Como dice la palabra, seremos transformados de gloria en gloria, hasta como por el Espíritu del Señor. Seremos transformados de poder en poder. Seremos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu, hasta que se vea la imagen del Señor. Poco a poco, hermanos míos, el hombre carnal va desfalleciendo, va muriendo, va quitándose de nuestra vida. Porque el apóstol dice claramente, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, amados hermanos, voy a terminar con esta palabra en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, verso 17. Quiero que usted vea, por favor. Libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3. 2 de Corintios 3, 17. Qué necesario, hermanos míos, qué necesario es vivir por el Espíritu. Porque si vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. En este tiempo, hermano, en este tiempo de angustia, en este tiempo de tanta sofocación que hay, en este tiempo de incertidumbre, es necesario depender del Señor. Es necesario depender de Cristo. Es necesario estar ligados al Señor. Nuestra manera de vivir tiene que ser acorde a la que el Señor estableció en su palabra. 2 de Corintios, en el capítulo 3, verso 17. Quiero que vayan conmigo, por favor. Bendito Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Vamos, digan conmigo. Sin embargo, fíjense que hay un versículo acá que quiero que lo veamos, hermanos míos, en el versículo 12, para que entendamos un poquito mejor esta lectura. Dice acá, hermanos míos, en el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice el apóstol Pablo, y dice de esta manera, no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de los hebreos, de los judíos, se embotó, dice la palabra, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, ¿por quién es quitado? Por Cristo es quitado. Sabe, hermano, que la nación judía, el pueblo de Israel, será libertado del velo cuando se conviertan al Señor. Mientras tanto, ellos continúan
viendo las cosas naturales, normales, en lo natural, como normalmente era en el tiempo antiguo. Y hasta el día de hoy dice la palabra que cuando leen a Moisés, tienen el velo y todavía existe esa separación. Todavía no hay una conexión con Cristo mientras tengan el velo. Pero dice la palabra, en el versículo, hermanos míos, dice que el velo, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, dice la palabra, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Eso no se lo vas a poder quitar tú ni yo. El único que puede quitar ese velo es Cristo Jesús. El velo del legalismo, el velo de la religiosidad, el velo de lo externo, el velo de lo que se ve nada más. Almáticamente hablando, muchos así quieren vivir solamente por lo que ven, lo que palpan o lo que oyen o ven de otras personas, pero no ven a Cristo todavía porque hay un velo puesto sobre sus ojos y no logran ver al Señor. Así, hermanos míos, el pueblo de Israel, la única manera que se van a convertir al Señor y van a poder ver al Padre, porque saben, hermanos, aquel hombre le dijo allá, creo que fue Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Pero el Señor le dijo, el que me ha visto a mí, se le ha sido quitado el velo. El que me ha visto a mí ha regresado al Padre. El que me ha visto a mí ha podido entablar relación con el Padre. Mientras el velo continúe, no podrás ver al Padre. Mientras el velo está, porque aquel hombre cuando le digo, muéstranos al Padre nos basta, todavía el velo lo tenía. No podía ver al Padre en Cristo. No lo podía ver, pero Cristo le dijo, el que me ha visto a mí, el velo se le ha quitado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos, dijo el Señor. Por lo tanto, qué bueno es cuando el velo en nuestra vida ha sido quitado. Cuando, hermano, la religiosidad, el velo del legalismo fue quitado de nuestra vida para poder ver al Señor. Por lo tanto, dice acá, hermanos míos, y este versículo es bien mal entendido, donde dice el verso 17, 3:17, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad del pecado, libertad del velo, libertad de la separación, libertad, hermano, de todos los que nos desconectaba con Dios. Dígalo conmigo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de lo que no se veía, libertad de la ceguera espiritual, libertad de no poder ver al Señor, pero ahora lo vemos cara a cara. Aleluya. Podemos decir como el profeta Isaías en el capítulo 6, veo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenan el templo. Y los querubines, serafines dicen, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Aleluya. Cuando hemos sido libertados de ese velo, ya no hay separación. El velo nos separa para no ver al Padre. El velo nos separa para no ver a Cristo en su realidad. Bendito sea el Señor, que podemos tener esa libertad ahora en Cristo. Porque donde esté el Espíritu del Señor, hay libertad del velo. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad para entender, para comprender. Donde está el Espíritu del Señor, no hay diablo que exista. Donde está el Espíritu del Señor, no hay demonio que te atormente. Donde está el Espíritu del Señor, no hay religión que te separe de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si podemos decir libertad para alabarle, libertad para adorarle, libertad para expresar lo que el Señor quiere que expresemos delante de Él. Nadie puede prohibir al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios trae libertad. La atmósfera de tu casa cambia cuando el Espíritu de Dios gobierna tu vida. La atmósfera de tu casa cambia cuando el Espíritu de Dios gobierna desde tu corazón. Levanta tu mano y di conmigo, donde esté el Espíritu de Dios, hay libertad. Los dones de Dios se mueven, la presencia de Dios se mueve y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y justicia. La bendición del Señor nos enriquece. Aleluya, qué glorioso, hermanos míos, en este día.
Levanta tus manos, por favor, y exalta al que vive por los siglos de los siglos. Levanta tus manos y adora a nuestro Dios. Adora.